Frikis del mundo, una semana más, aquí desde el infierno del calor, os traigo un juego nuevo. Bueno, un juego nuevo no, un nuevo juego para el canal, pero de nuevo no tiene nada. Ico remasterizado. Como ya hice en una ocasión el vídeo del Shadow of the Colossus, que lo tenéis en el canal para verlo, con la comparativa, quería hacer la segunda parte que incluía este Ico. Digo, como lo tenía aquí incluido en el mismo juego, pues digo, voy a hacer una pequeña comparativa con el original de la PlayStation 2, la primera obra del Team Ico, que es una maravilla, y esta versión remasterizada, que es la única versión, bueno, la mejor versión disponible de Ico, ya que no hay un remake como el Shadow of the Colossus. Así que, como siempre, un gameplay, un unboxing y unas pequeñas conclusiones. Quedaros conmigo hasta el final y vamos a descubrirlo. Bueno, aquí tengo estas dos ediciones. Como siempre voy a empezar por la más sencillita, que es la remasterizada, que se lanzó, como ya os comenté en el anterior vídeo, en el año 2011. Y esta edición pues no incluye mucho. Simplemente tiene el disco, que incluye el Shadow of the Colossus también. Y las instrucciones en blanco y negro, un código promocional que por supuesto ya está caducado. O sea, caducaba en el 2014, así que no hay mucho más que decir. Y esta es la mejor versión de Ico, porque ya que está remasterizado. Lo que interesa realmente es ver la edición original, que es esta de PlayStation 2, que se lanzó en el mercado en el 2001 y es una maravilla absoluta. Esta es la versión española y venía en este formato de funda de cartón, como venía en el anterior, en el Shadow of the Colossus también, que os enseñé. Se quita la fundita y aquí lo que tenemos es esta bonita edición. Es el juego de PlayStation 2. Este es el disco. Aquí tenemos las instrucciones, por supuesto a todo color. Bueno, tiene un tono ocre estas páginas. Tiene este color sepia, pero bueno, no deja de ser a color, ¿no? Estas son las instrucciones, explica cómo jugar, bastante detalladas, todo en español. Y esta bonita ilustración en la parte de atrás. Y como el Shadow of the Colossus también, venía con estas postales de cartón. Postal número 1, postal número 2, postal número 3 y la última postalita, que es esta cuarta, que venía incluida dentro del juego. Tiene este dibujito en esta parte, muy cuidada, con muy buen gusto. Y el cartón es maravilloso, está bastante bien conservada. Y esta sería la edición. Estas son las dos ediciones de Ico que tengo en mi colección. Y a continuación os voy a enseñar, voy a grabar un pequeño, el opening de la versión de PlayStation 2. Y luego os enseñaré la versión remasterizada, que en mi opinión es la mejor manera de jugarla. Así que quedad conmigo y poner en comentarios cuál de las dos os gusta más. ¡Hasta ahora! Bueno, aquí ya tengo preparado en el menú inicial de Ico. Aquí aparecen estos idiomas disponibles. Por suerte este viene en español. Y os voy a dejar con esta maravilla. Se pone en modo 60 Hz.
Vamos a poner nueva partida.
Y aquí es donde empieza nuestra aventura, con este comienzo tan inquietante y esta fortificación donde nos han encerrado y tenemos que averiguar cómo salir de ella. Este juego de 2001 y es la primera joya de Fumito Ueda y es un imprescindible total. Así que hasta aquí esta primera parte del vídeo y el gameplay un poquito más extendido lo haremos en la versión remasterizada, que se va a ver mucho mejor. ¡Hasta ahora! Bueno, ya está todo preparado. Este es el menú de la PlayStation 3. Ya tengo puesto la edición remasterizada de Ico para mostrarosla y que veáis las diferencias con el original. Como veréis se va a ver mucho más nítido, tiene mucha más resolución y es una edición muy recomendada en el caso de que podáis conseguirla en un precio relativamente económico. Así que a partir de ahora voy a quitar el altavoz y vamos a ver qué tal es este juego. The island bathes in the sun's bright rays, distant hills were a shroud of grey. A lonely breeze whispers The island bathes in the sun's bright rays, distant hills were a shroud of grey. A lonely breeze whispers in the trees, so witness to history. Fleeting memories rise from the shadows of my mind. Sing
最高オンスルおタイプオンサイが再生者合格生的三時大学生イベントじゃ
Bueno, y hasta aquí este pequeño gameplay. Mis conclusiones finales sobre este juego. Es el primero de Team Ico. Es una maravilla como los otros dos, el Shadow of the Colossus y de la Guardia. Así que lo recomiendo completamente. Como veis, esta edición remasterizada se ve mucho mejor que la original. En cuanto a contenido, mucho mejor la antigua. Pero si tenéis la oportunidad de conseguir la remasterizada, yo lo jugaría de manera en la Play 3. Así que estas son mis conclusiones finales. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis comentar, podéis darle a like y suscribiros al canal. Y podéis en comentarios poner cualquier otro juego que os gustaría ver en el canal. Así que esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo, ser buenos, jugar mucho, portaros bien y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.